Vale, ya está. Cámara, que con los pelos así y todo. No le voy a cortar muy dominado los pelos. Hace foto y me las mando. Sí. Ya te puedo dedicar la cosa. No, no se lo entiendo. Podéis sentarme ahí, me quedo aquí. Buenas tardes, que ya es tarde, porque además usted se va a querer 20 y llega el 25. Como sabéis, esta jornada se denomina Jornada de Historia y tal, y certamen de José Antonio Soler Díaz Cacho. Llevan ya muchos años, y hace muchos años no había que presentar quién era José Antonio Soler Díaz Cacho, porque se llama así, ¿no? José Antonio Soler era un antiguo profesor de aquí. Él empezó dando en el instituto cuando era FP en mecánica, ¿vale? Él estudió después historia y cambió la oposición, se presentó por historia y aprobó también, y cambió de dar clase en FP a dar clase en bachillerato en historia. Él estaba enamorado de tres cosas: de su familia, de María Nieves, que tiene una galería de arte, lo sabéis, aquí en Villafranca, y sus tres hijos, de hecho uno sigue sus pasos; de su trabajo, cuando era mecánico quería ser el mejor mecánico, cuando era de historia quería ser el mejor, y el trabajo lo llevaba milimétrico, era muy metódico, ahí lo podías ver por las casas entrevistando a viejinos para la memoria histórica con su grabadora y buscando persona a persona que tuviese la edad que él buscaba para entrevistarlo. Lo podías ver en los archivos de cualquier ciudad, o la historia del instituto, o la historia de cualquier sitio, le encantaba. Y de Portugal, él también estaba muy enamorado de Portugal, con lo cual él tiene muchísima relación con Portugal, su familia tiene mucha relación con Portugal gracias a eso. Dentro de su trabajo, él estuvo un montón de años aquí también de cargo directivo, de jefe de estudio juntos. Me cogí una época en la que yo también estaba de jefe de estudio y trabajamos juntos, 8 horas al instituto, pues 50. Tuvo una enfermedad y tuvo la desgracia de morir. Pero hasta el último día estuvo trabajando en lo que le gustaba, en la historia. Él estaba haciendo la tesis doctoral en la UNED en Madrid, y cuando salía de aquí pues seguía trabajando en el tema que llevaba el intelecto, sabiendo ya que le quedaban no sé cuántos meses para morir. Continuó con la tesis, entregó la tesis días antes de morir y no llegó a leerla. La defendió, por razones obvias, su hijo, y le dieron el título de doctor a título póstumo, ¿vale? Pero él siguió, aún ya en los últimos días, que estaba muy mal, siguió trabajando en la tesis hasta que la entregó en los últimos días que le quedaban, ¿vale? Y por eso, cuando se hicieron las jornadas de historia, se le puso su nombre, y por mérito muy merecido, ¿vale? En esta jornada pues hemos tratado muchísimos temas, según el jefe de departamento y según el departamento han ido viendo el tema que trataba. Esteban seguro que ha organizado también más de una, porque él ha sido profesor nuestro y lo consideramos todavía nuestro, porque aunque esté por ahí, lo que está haciendo ahora nos cuenta, él le contaba lo que estaba aquí. Esteban es otro enamorado de su trabajo y otro que dedica en cuerpo y alma, de su familia también, lo que pasa que ahora no viene al caso eso. En cuerpo y alma a la historia, que es lo que le gusta. A él sí es fácil encontrártelo debajo del archivo de India o en cualquier sitio por ahí, viendo un legajo o cualquier historia. Y es de estos que se encierran a trabajar y trabajar y trabajar, y por eso publica muchos libros. Debe ser el experto mundial más grande de Hernán Cortés y compañía, Dimetromí y las otras. Entonces, quien os va a dar la charla del tema de hoy es el que más sabe de esto, ¿vale? Entonces, intentad captarla esto. Además, él sabe dar charlas, él no es un erudito que sea solamente erudito, él da clases, con lo cual sabe transmitir a los alumnos lo que quiere transmitir, ¿vale? Pues yo ya os dejo, y ahora Blas presentará la charla de... Sienta aquí para allá. Nada, voy a presentaros a Esteban, y
deciros 4 cositas para introducir un poco la charla y también a él, ¿no? Esteban es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y actualmente es funcionario de carrera y por tanto es también profesor y trabaja aquí en el centro de Carolina Coronado de Almendralejo, ¿no? Sí. Exactamente. Y anteriormente fue, como ha dicho Fernando, también ha sido profesor de aquí 2 años, ¿no? Es un gran experto en lo que nos va a hablar y sobre todo en la conquista y colonización general de América. Yo lo considero así porque ha recibido ya varios premios a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el de la Fundación Xavier de Sala o el de la Cámara de Editores de México. Ha publicado 23 libros. A mí no me da tiempo, yo leo cuando puedo, pero no puedo leer toda la rapidez con la que escribe. O sea, si leemos en una semana un libro, en un mes, cuando me di cuenta, Esteban ha publicado ya otro libro. Es impresionante. Yo creo que ahora mismo en España debe ser uno de los máximos conocedores de todos estos temas, ¿no? De la conquista y de la colonización de América, ¿no? Así lo avalan su currículum y sus obras, ¿no? Y sus participaciones en congresos los más variados de España y de fuera. En esto de la conquista y colonización hoy nos va a hablar de 2 figuras muy importantes, pero por cercanas desconocidas también mucho, ¿no? Que es Francisco Pizarro y Hernán Cortés. México y Perú en contacto. Entonces yo creo que además él tiene publicado un trabajo que se llama de Hernán Cortés, El fin de la leyenda, y Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Y son los que dos, cara a cara, nos va a ofrecer, que yo creo que va a ser muy interesante y nos va a gustar mucho a todos, sobre todo a los alumnos, y nada más. Así que muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradecemos de corazón por estar eso y repartir tu tiempo en nosotros un poquito, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Vale, me subo ahí. Sí, lo haría desde aquí si estuviera más a distancia. Bueno, pues ante todo agradecer las palabras tanto de mi amigo Fernando Merino como de Blas Toro. Para mí es un placer siempre estar aquí en Villafranca, es la segunda vez que estoy en las jornadas José Antonio Soler y aparte, como bien han dicho Fernando y Blas, he sido profesor en este instituto y bueno, además estuve muy a gusto siendo profesor aquí. Bueno, es más, hay un dato significativo, aquí en este instituto conocí a mi mujer, no la que es mi mujer, ¿no? Estuve bastante a gusto en este centro y para mí es un honor estar en la jornada José Antonio Soler porque fue compañero mío. Recuerdo yo que cuando llegué aquí a Villafranca, pues mi primer destino definitivo, el primer día me invitó a un café José Antonio y me ofreció su casa y su ayuda para cualquier cosa que necesitara, ¿no? Por tanto, eso es una cosa que marca mucho, ¿no? Porque llega uno muy pardillo aquí, muy perdidillo a mi primer destino definitivo. Y bueno, pues contar con esa ayuda pues para mí fue muy importante, ¿no? Por tanto, ya digo, un placer estar aquí para hablar de un tema en el que llevo trabajando 30 años, ¿no? Y bueno, bien es cierto eso, que la voy a intentar adaptar un poco al nivel vuestro. Yo aparte de todas estas cosas doy clase en el Carolina Coronado y estoy todos los días, esta tarde tengo clase con alumnos como vosotros, ¿no? Así que intentaré pues adaptarme a vuestro nivel y bueno, y que os parezca atractiva esta exposición. Bueno, pues vamos a hablar de estos 2 personajes. El de la izquierda es Francisco Pizarro, el de la derecha es Hernán Cortés, un retrato que conservan en el Ayuntamiento de Medellín de Juan Aparicio de 1957. Bueno, 2 personajes que cambiaron el mundo, ¿no? O sea, son 2 personajes claves que para bien o para mal cambiaron el mundo. Ni América fue la misma después de ellos, ni Extremadura tampoco, ¿no? Por tanto, de ellos vamos a hablar en esta charla. Lo primero que quería hacer es, bueno, pues desmitificar estas figuras, ¿no? Hay un libro por ahí famoso de Miguel Muñoz de San Pedro, el conde de Canilleros, titulado así, Extremadura, la tierra en la que nacían los dioses, ¿no?
Y realmente, bueno, pues los conquistadores pues no eran dioses, ¿no? Ni eran dioses ni eran héroes, ¿no? Eran guerreros del siglo XVI, ¿no? Y eso es importante también reconocerlo y decirlo. En realidad no es que fueran dioses ni fueran grandes aventureros. En Extremadura había un problema, ¿no? De hecho, los extremeños somos lo que somos por un pasado que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Y había algunas características. Una de ellas, la existencia de una élite oligárquica que monopolizaba gran parte de la propiedad de la tierra. O sea, he visto listados de grandes propietarios del siglo XIX y la mayor parte residían fuera de Extremadura. O sea, no es que no hubiera riqueza, sino que estaba concentrada en pocas manos, por lo cual había muchas personas que no veían posibilidades de supervivencia en su tierra natal. Y en segundo lugar, las guerras, ¿no? Extremadura era frontera con Portugal y muchas de las guerras de la monarquía se libraban precisamente en territorio extremeño, ¿no? Esto va a marcar Extremadura, ¿no? Que se acostumbra desde muy pronto al ciclo destrucción-creación y a renacer sobre sus propias cenizas, ¿no? Por tanto, esto es un elemento determinante que va a provocar que Extremadura sea tierra de migración, ¿no? O sea, en el siglo XVII pierde el 40% de la población. Pero en el siglo XX casi 1 millón de extremeños se van de Extremadura, ¿no? Por tanto, es una de las tierras de España y probablemente incluso de Europa que más emigración ha sufrido en los últimos 5 siglos, ¿no? Por tanto, eso es un elemento determinante. ¿Qué provocó? Bueno, pues que muchos andaluces y extremeños fuesen los que conquistasen y colonizasen América, ¿no? Fundamentalmente chavales de entre 15 y 35 años que son los que emigraban. Una persona que tenía 70 años y que estaba ya mal, se quedaba aquí ya, aguantaba como pudiera. Los que se iban eran chavales jóvenes de 15, 20, 25 años, son los que emigran. ¿Esto qué significa? Que buena parte de la savia de Extremadura, de los que podían haber hecho algo por cambiar el destino de Extremadura, salieron a crear riqueza y a hacer fortuna en los territorios americanos, ¿no? Bueno, pues este es un poco el origen de toda esta cantidad de extremeños que emigran al continente americano, creando la nueva América mestiza de la que vamos a hablar ahora posteriormente. Bueno, por supuesto hubo cientos de conquistadores, cientos. En el archivo de India hay expedientes de cientos de conquistadores que tomaban un pequeño pueblo y, bueno, y reivindicaban pues esas encomiendas o esas tierras de esos pueblos que habían tomado. Sin embargo, son muy pocos los conocidos. Solo 2 tuvieron suerte. ¿Y por qué digo que tuvieron suerte? Porque en América había solamente 2 estados. En América había muchas cosas. En el continente americano había bandas, tribus, jefaturas y estados. Pero estados, o sea, países, estados imperiales, solamente había 2. Que era el Imperio Azteca, que estaba en la zona de Mesoamérica. Eran unos 200.000 kilómetros cuadrados, por supuesto una parte pequeña de lo que es México actual, no es México, es una parte de lo que sería México hoy. México tiene 1,9 millones de kilómetros cuadrados, estos eran 200.000 kilómetros cuadrados, que lo conquista Hernán Cortés, un metelinense, que aquí cerquita de Medellín, pues conquista, se encuentra con ese gran imperio y conquista el imperio azteca, ¿no? Aunque preferimos llamarle actualmente mexica, ¿no? Porque no es totalmente correcta la palabra azteca. Y después en el sur estaba el gran imperio de los incas, 2 millones de kilómetros cuadrados, que se lo encuentra el trujillano Francisco Pizarro y lo conquista. Por lo tanto, había 2 imperios y se lo encuentran 2 extremeños. Los demás buscaron otros imperios, pero no los encontraron porque no existían. Bueno, un pequeño matiz, ahí diréis, bueno, aparecen los mayas también. Bueno, los mayas habían entrado en decadencia en el siglo XIII, o sea que estaban ahí los mayas quiché, pero eran a nivel de tribu, no tenían un estado, porque habían entrado en decadencia, ya digo, varios siglos antes de la llegada de los españoles. Por eso vemos que al final la historia es una evoluciones que por distintos motivos surgen imperios y caen otros, ¿no? Bueno, pues existían solamente esos 2 imperios. Y me interesa destacar lo que conquista Pizarro y Hernán Cortés son 2 civilizaciones milenarias. A la izquierda tenemos una imagen de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, bueno, que estaba en una ciudad lacustre en medio del gran lago Texcoco, que tenía no menos de 150.000 habitantes, y a la derecha tenemos la capital de los incas, que era Cusco, ¿no? Que en quechua significaba ombligo.
el ombligo del mundo, que es lo que se consideraban los incas, ¿no? Lo que quiere decir, cuando Hernán Cortés, el metelinense, de aquí de la provincia de Badajoz, llega al Valle de México, allí hay una civilización milenaria, una civilización milenaria. Fijaos, a la izquierda tenemos la imagen de Teotihuacán, que era una república que era coetánea a Roma, al Imperio Romano, o sea, de la Antigüedad, y que tenía no menos de 150.000 habitantes. O sea, los aztecas eran los últimos en llegar al Valle de México. Había una civilización milenaria de miles de años, ¿no? Donde había habido numerosas culturas, ¿no? Los toltecas, la mítica Tula, Teotihuacán y finalmente Tenochtitlan. Esto es lo que conquista Hernán Cortés. A la derecha tenemos una imagen de la zona centro de Tenochtitlan, con los grandes templos, ¿no? El templo dedicado a Huitzilopochtli y otra serie de templos dedicados a otros dioses mexicas. Tenochtitlan era una de las ciudades más grandes del mundo en el momento que llega Hernán Cortés. Era como el doble que la ciudad más grande de España en esos momentos. O sea, que no pensemos qué es lo que conquista Hernán Cortés. Bueno, un estado, ¿no? Un imperio con una capital que era el doble de grande que Sevilla, que era la ciudad más grande de España en esos momentos, ¿no? Y era una civilización, por supuesto, refinada, que tenía, bueno, pues tenía gremios de plumeros, gremios de orfebres, tenía una calle que era la calle de los herbolarios, tenía una educación universal para todas las personas, tenían derecho a la educación. Estaba el Calmecac, que era la escuela para nobles, y estaba también el Telposcali, que era la escuela para plebeyos. Tenían jueces, tenían un cuerpo de abogados defensores y abogados de oficio para las personas que no tenían dinero para pagarse una defensa. Este es el imperio azteca. Claro, ¿era un estado cruento? Se dice, no, pero es que ya sabemos que los aztecas cardioectomizaban, o sea, le sacaban el corazón y lo sacrificaban en los templos a los cautivos. Y digamos que sacrificaban pues a varias cientos de cautivos anualmente, pero esto no significa nada. En la época sí, en la época dijeron, bueno, antropofagia igual a barbarie. Si son bárbaros, hay derecho a someterlos, a civilizarlos y a cristianarlos. Bien, pero en la actualidad eso no significa nada. Y quien dice, no, es que sacrificaban gente, bueno, eso no significa nada. Los romanos crucificaban a varias miles de personas anualmente. No decimos, no, es que Roma crucificaba gente, no. Es verdad que los españoles abominaban de esta antropofagia ritual que practicaban los mexicas, pero ellos también abominaban de las quemas en la hoguera que hacían los españoles. Hernán Cortés quemó a Coapopoca con sus hijos en medio de todo el mundo porque había matado a unos españoles y demás, los quemó en la hoguera. Ellos abominaban de la muerte en la hoguera, ¿no? Que era para ellos tremendo, ¿no? Ya digo, no significa nada, era una gran civilización. Y qué decir del gran imperio de los incas, ¿no? Otra, el área andina era una zona milenaria, una cultura milenaria. Los incas habían sido los últimos en llegar. Antes habían estado los chimúes, los chancas, los huancas, los chachapoyas, los lambayeques, un montón de civilizaciones de gran nivel y de gran desarrollo. Fijaos, cuando yo estuve en Perú la primera vez, leía en los cronistas que había huacas que eran adoratorios, donde tenían una devoción, un dios y tal, y ellos lo adoraban y tal. Pues yo cuando llegué a Perú, digo, ¿dónde están las huacas? Quiero ver el agujero ese, ¿dónde está? No, las huacas eran como eso, montañas gigantescas de adobe, como una especie de figura gigantesco, y allí tenían a sus dioses. Solamente en Lima hay 53, es el de Mateo Salado, la huaca de Mateo Salado, esta es la de Pachacama. En fin, que solamente en Lima hay 53 huacas, que son 53 pirámides gigantescas de adobe. Bueno, pues este es el imperio de los incas, ¿no? Una civilización milenaria e histórica. Evidentemente, como todos los estados coercitivos, pues practicaban horrores, ¿no? Es verdad que sacrificaban pues a niñas jóvenes en la zona de los Andes para calmar a los dioses, ¿no? Hemos conocido, bueno, pues hay numerosos casos documentados, ¿no? Como este famoso de la izquierda, que el arqueólogo le bautizó como la momia Juanita, ¿no? Al de la izquierda, ¿no? Han aparecido, vamos, no están momificadas, lo que pasa es que han aparecido muy bien conservadas por el frío de los Andes, ¿no? El frío ha permitido conservar perfectamente esos cuerpos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la historia, lo que conquista Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Yo hace años que viajo por América y lo que trato siempre es de empatizar
Si vamos a América con el discurso nosotros os civilizamos, vosotros eres unos bárbaros, pues encontramos rechazo, ¿no? No se puede ir en ese plan porque exactamente no es así. Hay que tratar de empatizar. En esa guerra hubo vencedores y hubo vencidos. Bueno, pues también hay que empatizar con los vencidos, ¿no? En la época se justificaba la expansión y eso es lo que nos interesa. Evidentemente ellos lo consideraban bárbaros con derecho a expandirse por aquellos territorios y con derecho a expandir la cristiandad y la civilización. Hay que contextualizarlo en su tiempo para poderlo entender, pero los historiadores ni justificamos ni tampoco digamos que debatimos ni juzgamos, no somos jueces, simplemente tratamos de explicar la historia para contextualizarla en su tiempo, ¿no? Y realmente Hernán Cortés y Francisco Pizarro, como vamos a ver ahora, eran personas de su tiempo que se comportaron como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador, simplemente. Bueno, y ahora entrando un poco en los dos personajes, el de la izquierda Francisco Pizarro, el de la derecha Hernán Cortés, bueno, tenían personalidades muy diferentes, no eran personas, ya veremos, compartían lo esencial, pero eran personalidades extremadamente diferentes. Cortés era pasional, desmedido, elocuente, hablador, promiscuo, era una persona pues, muy excesiva para todo. Evidentemente tuvo muchas relaciones, tuvo 11 hijos con 6 mujeres diferentes. En cambio, Francisco Pizarro era el polo opuesto, era taciturno, callado, silencioso, moderado. Se le conocen relaciones solamente con 2 mujeres, con Inés Guayla, que era la ñusta y una hija de Huayna Cápac, del Inca, y con Angelina Yupanqui, que era la Colla, la mujer principal de Atahualpa, ¿no? del Inca. Pero ya digo, dos personalidades totalmente diferentes. ¿Y qué otra diferencia había fundamental? Francisco Pizarro, el de la izquierda, era un militar. Su padre había sido militar de carrera, un coronel. Él había luchado en la guerra de Italia y fue un militar toda su vida, tenía formación militar. Hernán Cortés era un político, no tenía formación militar ninguna, su padre no fue militar, él no combatió en Europa y prácticamente los combates que tuvo fueron 2 años, de 1519 a 1521, cuando conquista el Imperio Azteca. Por tanto, Francisco Pizarro era un militar, Hernán Cortés era un político. ¿Pero qué pasó? Pues como pasa siempre, que el político se salió con la suya. El político se salió con la suya y ambos conquistaron un imperio. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, Francisco Pizarro el Imperio Inca, pero Hernán Cortés ganó además la batalla de la propaganda. Se la ganó además a su tío, Francisco Pizarro, porque hay una cosa muy interesante con respecto a Hernán Cortés, que es el único conquistador que piensa en la posteridad, es el único que lo piensa. Él, a partir de que cae Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, se dedica a su gran batalla, a su gran objetivo, que era pasar a la posteridad y ver y analizar cómo las generaciones futuras lo verían. Entonces empieza esa gran batalla y se da cuenta de una cosa, se da cuenta que su tío, Francisco Pizarro, ha conquistado un imperio 20 veces mayor que el suyo, con la mitad de hombres, ¿no? 508 hombres Hernán Cortés, 180 hombres Francisco Pizarro, ¿no? Se da cuenta que de cara a su objetivo de pasar a la posteridad, el gran enemigo suyo era precisamente Francisco Pizarro, ¿no? Y va a iniciar desde todo su entorno una política para lanzar mentiras sobre su tío que han perdurado hasta la actualidad. Es increíble la capacidad de manipulación que tenemos, bueno, especialmente desde la aparición de la imprenta, de mentiras que se dijeron en el siglo XVI y que en el siglo XXI se siguen manteniendo. Se inventó el entorno cortesiano esto de la leyenda porcina, que Francisco Pizarro se crió en Trujillo cuidando cerdos, con piaras de cerdo y demás. Bueno, yo lo leía y decía, ¿y esto quién se lo habrá inventado? Pues empecé a investigar hacia atrás, ¿y a quién llegué? A Francisco López de Gómara, que era el cronista como oficial de Hernán Cortés, al entorno cortesiano, que son los que se inventaron esta leyenda porcina, todo para intentar, digamos, quitarse de encima a un rival como Francisco Pizarro y poder pasar a la posteridad el propio Hernán Cortés. Curiosamente, una mentira del siglo XVI que todavía muchos historiadores en el siglo XXI
siguen sosteniendo, ¿no? La leyenda porcina inventada por el entorno cortesiano. Evidentemente, Francisco Pizarro era un hidalgo trujillano, se crió como lo que era, como un hidalgo, ¿no? Reconocido por su padre y ostentando desde que nació el apellido Pizarro, ¿no? El apellido de linaje, que era el apellido Pizarro, con más nobleza incluso, en general, los Pizarro Hinojosa, que los Cortés, Monroy, Pizarro Altamirano, o sea, con más nobleza incluso que la propia familia Cortés. ¿Qué otra cosa se inventa el entorno cortesiano? Que es un imitador. La coartada era perfecta. Dice, el imperio azteca cayó de 1519 a 1521 y el imperio inca del 31 al 33, 10 años después. Por lo cual dice, bueno, perfecto. Francisco Pizarro imitó las actuaciones de guerra de Hernán Cortés. Hombre, totalmente falso. Francisco Pizarro era un vaquiano, era un experimentado guerrero que había luchado en Europa y estaba luchando en Centroamérica desde 1511, desde mucho antes de que Hernán Cortés disparase ni un solo tiro. Pero el entorno cortesiano, el propio Hernán Cortés de la Capitulación y la gente de su círculo difunden la idea de que Francisco Pizarro era un imitador. Otra idea, que incluso le he leído yo a Lomas Villena, algunos historiadores peruanos, e incluso españoles, que siguen defendiendo o siguen diciendo que Francisco Pizarro copió las estrategias de su sobrino Hernán Cortés en la conquista de México. Evidentemente ya hemos dicho que Pizarro era un militar, era un vaquiano y conocía las tácticas de combate europeas y también las indígenas desde mucho antes que Hernán Cortés disparase ni un solo tiro, que no tenía experiencia ninguna, que Hernán Cortés en 1519 entra en combate en la batalla de Centra por primera vez y termina el 13 de agosto con la caída de Tenochtitlan de 1521. 2 años combatiendo, no tenía experiencia militar ninguna, que por cierto, no es ningún demérito. Es uno de los pocos casos en la historia de una persona que triunfó en sus combates sin haber tenido ninguna experiencia militar previa. Y bueno, ¿qué pasaba? Que tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro sabían perfectamente las tácticas de combate que se practicaban en la guerra indiana, que era la captura del líder. Los indios obedecían, estaban muy ordenados, pero siempre que viesen a su líder. Cuando el líder caía, salían despavoridos. La captura del líder, el uso de la caballería era fundamental. Los nativos no habían visto nunca un caballo, no sabían cómo defenderse de un caballo, ni tenían herramientas para hacerlo. El uso de la caballería y la guerra psicológica, que sería largo desarrollar, que practican todos los conquistadores. Bueno, ya digo, en general, compartían también muchas cosas. Hay una cosa que la comparten todos los conquistadores, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y todos los conquistadores en general. Eran muy pocos, por lo cual, ¿qué es lo que hacen? Fraguar alianzas. Hernán Cortés no conquista el imperio azteca con 508 hombres, no, lo conquista con 15 o 20.000 hombres. ¿Y quiénes eran? El 99% indígenas. O sea, son unas formidables alianzas. Hernán Cortés contra las caltecas, totonacas, centroaleces, acolúas, chalcas, o sea, con un montón de grupos indígenas, donde quiera que va pasando, se alía con ellos para combatir contra los aztecas, ¿no? Dice Hernán Cortés, ¿quiénes son los enemigos de los aztecas? Pues este y este, vale, pues habla con ellos y se alían con él para derrotar a los aztecas. Eso lo hacen todos los conquistadores en la conquista de América. Y Francisco Pizarro igual. Francisco Pizarro dice, bueno, ¿quiénes son enemigos de los incas? Bueno, pues los cañari, los lambayeques, los chancas, los huancas, los chimúes. Vale, pues va a hablar con ellos, se alía con ellos y conquista el imperio inca, ¿vale? Por eso es muy cierta una frase famosa que se ha dicho, dice que América la conquistaron los indios y la independizaron los españoles. ¿Por qué la conquistaron los indios? Porque el 99% de las tropas que lucharon en las guerras de conquista fueron americanas. En Mesoamérica el 99% mesoamericanas. En el imperio inca, incaicas, andinas, tropas andinas, la mayoría de ellos. Y que, por cierto, se consideraban conquistadores. De eso va el libro nuevo que estoy preparando, que sale ahora en mayo. Va precisamente sobre eso, sobre todos estos indígenas que se sintieron conquistadores y vinieron a España como conquistadores a reivindicar sus derechos como parte de ese grupo vencedor y de esos aliados de España, ¿no? Y España les reconoció con escudos de armas, marquesados, hay muchos marqueses, duques, condes que son descendientes de indígenas americanos, porque el rey le dio los títulos nobiliarios incluso, ¿no? Y reconoció a la nobleza indígena y a todos aquellos indios, que fueron muchos, que se aliaron con los españoles, para derrotar a los mexicas, a los aztecas o a muchos grupos que se resistieron, como a los araucanos, los chichimecas y tantos grupos como América que se resistieron a la conquista.
Bueno, ¿qué más cosas compartieron Hernán Cortés y Francisco Pizarro? Comparten traiciones, ¿no? Hernán Cortés sufre mucho la traición de Cristóbal Colín, sería largo desarrollarlo, le traiciona a un amigo íntimo y está a punto de morir porque se va a Honduras, donde estaba Cristóbal Colín, y a punto está de costarle la vida. Y también Francisco Pizarro sufrió la traición de Diego de Almagro. Francisco Pizarro ejecuta o tácitamente a Diego de Almagro, y el hijo de Diego de Almagro mata a Francisco Pizarro. O sea, que acaban de mala manera. Hernán Cortés estuvo a punto de morir, Francisco Pizarro murió en ese enfrentamiento con los Almagro. También han sufrido una evolución historiográfica similar. Han sido grandes héroes en México, Hernán Cortés, en Perú, Francisco Pizarro, y últimamente, bueno, pues han acabado los dos como villanos, tanto en México como Francisco Pizarro en Perú. De todas formas, está peor visto Hernán Cortés en México que Francisco Pizarro en Perú, por lo general, aunque comparten también esa visión, ¿no? La visión de dos villanos, ¿no? A Pizarro, bueno, en el año 2003 estaba la estatua estaba en la Plaza de Armas, justo delante de la catedral, y delante del Palacio Presidencial, ahí. Bueno, pues se la llevaron primero a una placita que está al lado, que se llama la Placita Pizarro, y en 2003 el alcalde Luis de Castañeda decidió montarlo en un camioncito y llevársela ahí al Parque de la Muralla. Bueno, y tira como las afueras de Lima, y como tirar con tierra por encima. Te puedes incluso montar la grupa de Francisco Pizarro si quieres. O sea, la llevó ahí como al Parque de la Muralla. Lo raro es que siga estando ahí. O sea, me extraña que siga estando en el Parque de la Muralla y no la retiren a algún almacén, algo que va a pasar antes o después por digamos, la política y la situación en la que están estos personajes extremeños que han pasado de ser amados a ser odiados, ¿no? No ha habido un punto intermedio. Y para resumir, bueno, hay un pequeño resumen de las semejanzas, las diferencias. Bueno, ambos eran hidalgos, tuvieron la suerte de encontrar un imperio, conocían las estrategias de la guerra indiana, sufrieron traiciones y una evolución historiográfica adversa. ¿Qué diferencia había? Tenían muy distinta formación, hemos dicho que uno era un militar, otro era un político. El político le ganó la batalla al militar, bueno, pasa con mucha frecuencia. Tenían personalidades totalmente diferentes y sobre todo había una pequeña diferencia, bueno, una diferencia muy importante, que Hernán Cortés fue líder absoluto en la conquista del imperio azteca, pero en el caso de Francisco Pizarro hubo una bicefalia, sería largo de desarrollar, pero Francisco Pizarro fundó una compañía que se llamó la Compañía del Levante, con dos socios, Fernando de Luque, que era un clérigo, y Diego de Almagro. Y al final eran tres socios que se repartían los beneficios a media los tres, pero el que daba la cara era Francisco Pizarro, Diego de Almagro estaba en la retaguardia y Hernando de Luque era un socio capitalista, con lo cual, ¿qué pasó? Que la compañía estaba descompensada desde el primer momento y al final terminó provocando enfrentamientos entre ellos, ¿vale? Porque se supone que a partes iguales, pero cada uno aportaba cosas diferentes. El que se jugaba la vida era Francisco Pizarro. ¿Qué pasó? Que al final hubo envidias entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro que acabaron de mala manera. Francisco Pizarro mató a Diego de Almagro y el hijo de Diego de Almagro, que se llamaba igual Diego de Almagro, mató a Francisco Pizarro. O sea, las bicefalias en América siempre acababan mal. Había acabado mal también la de Alonso Ojeda con Diego de Nicuesa. Siempre que había dos personas, al final se terminaban peleando porque los dos querían ser la cabeza visible y los dos querían ser el conquistador de un imperio y el gobernador, ¿no? Y al final, bueno, pues hubo ese problema. Pero ya digo, y para ir concluyendo, les unía lo fundamental, que eran conquistadores del siglo XVI. Y yo lo que siempre digo es que la historia es la que es. Si queremos llegar a comprender y a conocer a estos conquistadores, debemos contextualizarlo en su tiempo. No lo podemos juzgar desde los derechos humanos del siglo XXI, porque no tiene posible explicación ni justificación. Hay que entenderlo en el contexto de su tiempo, ¿no? Bueno, pues la conquista fue lo que fue violenta, pero de las cenizas de aquel mundo se construyó la América mestiza actual que todos queremos y admiramos, ¿no? Y la historia hay que entenderla pues como fue, la creación de imperios y la destrucción de imperios, caída y decadencia, ¿no? Y quedarnos sobre todo con lo que nos une. La nueva América mestiza se construyó con la colaboración activa de muchos indígenas. O sea que no fue
si hablamos de conquista, los españoles fueron un pequeño grupito de élite en esa conquista, donde participaron miles de indígenas. Fueron fundamentalmente guerras indígenas. Y dentro de esos conquistadores, siempre hemos creído que estaban los españoles solos, los conquistadores españoles, Pizarro, Soto, Diego de Quesada, o sea, los españoles. Pero dentro de ese grupo conquistador había miles de conquistadores indígenas, miles, muchos más que españoles, ¿no? Unos conquistadores indígenas que tuvieron, eso es una parte poco conocida, ya digo que publico un libro sobre eso en mayo de este año, una participación activa en la construcción de la América hispánica, de la América virreinal, y muchos incluso llegaron a España y se quedaron a vivir en España, muchos de esos indígenas que decían ser conquistadores y que fueron reconocidos por España como tales, como conquistadores, porque fueron parte importante en ese proceso de conquista. Es una historia, digamos, poco conocida, que estamos ahora estudiándola los historiadores y sacándola a la luz, ¿no? Cuando hablamos de conquistadores había un montón de extremeños, había un grupo de españoles importante, pero mucho más importante era el grupo de conquistadores indígenas que contribuyeron a crear esa América indígena y a estructurar el poder, porque al final España, los españoles y los conquistadores no se cargaron la estructura de poder. Quitaron a Atahualpa, quitaron a Moctezuma Xocoyotzin, al rey del imperio azteca, pusieron a Carlos V, pero la estructura administrativa del imperio se mantuvo. España reconoció a todos los cuerpos intermedios, reconoció a los caciques, a los curacas, a los tlatoques, o sea, reconoce a los cazonci, a todos los mandos que tenían ellos intermedios, los reconoció y se mantuvieron durante la época virreinal, con la colaboración necesaria de todos esos indígenas. En España hubiera sido imposible ni conquistar América, ni tampoco administrarla. Hubiera sido imposible sin la colaboración de todas esas élites indígenas que colaboraron en esa administración. Y ya, finalmente, yo siempre digo, y con esto discuto, bueno, tengo posiciones diferentes a otros compañeros investigadores, que ¿por qué quedarnos con la destrucción? Te puedes quedar con la destrucción del mundo prehispánico, o te puedes quedar con la construcción de la América mestiza que todos admiramos y queremos. Bueno, pues ¿por qué quedarnos con la destrucción? Quedémonos con la creación. España destruye la América prehispánica y sobre esa ceniza construye la gran América mestiza. Bueno, pues quedémonos con lo que nos une, que es la sangre, esa América mestiza, mezcla de lo español, de lo africano y de lo indígena. Quedémonos con esa cultura, ¿no? Esos más de 500 millones de hispanohablantes que hay en América. Yo que hablo no hablo prácticamente inglés, francés ni otros idiomas, me encanta pasearme por América y poderme entender con todo el mundo, con 500 millones de personas en castellano, ¿no? Bueno, pues valoremos eso que nos ha quedado, eso que tenemos, la creación y no la destrucción. Y por último, y para acabar ya, otra cosa que yo siempre hago, porque yo la conferencia la doy aquí, pero este verano la doy en México, o la doy en Perú, y no cambio el discurso. Cuando vamos a América, pues hay que mantener el mismo discurso. Hubo hazañas, claro, hubo hazañas, ¿no? Un grupo de pequeñitos de españoles que se meten en un barco, atraviesan un océano y se enfrentan a todo un imperio, era una hazaña, evidentemente hazaña hubo, pero tampoco podemos negar el drama, también hubo drama, ¿no? Y no podemos negar ni una cosa ni la otra. Y reconociendo ambos aspectos está la justicia de la historia, está la valoración del historiador, ¿no? Y bueno, hay gente que ha sentido en América pues rechazo o tal. Yo nunca he tenido ninguna mala experiencia en el continente americano, porque uno va contando la historia como fue y ya está. La historia fue como fue, pasó lo que pasó y hay que entenderlo como eso, como parte de la historia y del pasado, que ya digo, de dos personajes que cambiaron América para siempre, pero también cambiaron Extremadura, porque Extremadura nunca volvió a ser la misma después de Francisco Pizarro y Hernán Cortés y todos esos conquistadores y colonizadores que se fueron al continente americano. Sería algo explicar, bueno, pierde mucho Extremadura, toda esa gente joven, pero también se produce el reflujo de ideas, de obras de arte, de capitales, de personas que regresan ricas, los llamados indianos o peruleros que regresan ricos a Extremadura y que invierten en Extremadura y construyen palacios, construyen ermitas, construyen conventos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya digo que todo eso forma parte de la historia de Extremadura
de España y de América. Y bueno, muchas gracias, Esteban, por tu charla. Yo creo que para ellos ha sido pues, bueno, muy enriquecedor, sobre todo que vean el choque de civilizaciones que hubo, trazar, digamos, las dos personalidades, ¿no? Tan diferentes, pero que coincidían en la esencia, y creo que ha sido una charla para ellos muy interesante. Quizás tengan una amplitud más de sus conocimientos sobre lo que fue la conquista y la colonización de América. Vamos a empezar un pequeño debate, un diálogo, aprovechar para Esteban, que está aquí con nosotros, le podáis hacer las preguntas que os surjan, o si os ha surgido algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, alguna cuestión, que podamos iniciar un debate, que es lo que hace al fin y al cabo enriquecer las jornadas. Ya que está aquí tenemos que aprovecharla, no sé antes agradecerle la presencia aquí a Mariñel, que se acaba de incorporar con nosotros, y estamos encantados de tenerte aquí. Pero con los mismos que quisiera contar. Bueno, pues no sé si alguno de vosotros, no sé, como no tenemos aquí el micrófono, tendríais que levantaros. Voy a empezar yo, Sergio, con una pregunta. Esteban, a mí me llama mucho la atención, bueno, la situación esta que tú has comentado de que ni Cortés está bien visto en México, ni Pizarro en Perú. La estatua la están sacando, incluso la están metiendo en almacén porque no es grata su presencia. Yo quería saber a qué se debe eso. Si se debe al sistema educativo que está favoreciendo ese ataque a todo lo español, si se debe a que los criollos por echar balones fuera, echaron la culpa a los españoles de muchos de los males que hoy padece América Latina, o si se debe a los nuevos populismos que están llegando al poder en América, o a que los españoles no sabemos escribir un poco nuestra historia a través de historiadores como tú, que ponen los hechos y que proporciona una base sólida para entender la historia de España y de América, y como tú dices, para intentar conjugar lo que es hoy América gracias también a la llegada de los españoles. Sí, bueno, es un poco de todo. De todas formas, en América, tanto en México como en Perú, las élites intelectuales no tienen esta visión, porque muchos de ellos son historiadores y son gente que piensan como nosotros, y de hecho los grandes cortesanistas son mexicanos. Los grandes biógrafos de Hernán Cortés, Pereira, José Luis Martínez, Juan Miralles, los grandes biógrafos de Hernán Cortés son todos mexicanos, o sea, la mayoría, y los grandes biógrafos de Pizarro son peruanos, ¿no? José Antonio del Busto, Raúl Porra, o sea, los grandes biógrafos son también peruanos. Por lo tanto, no es, yo voy a congresos a México y a Perú y me junto con historiadores y no hay grandes diferencias entre nosotros, o sea que en realidad en la intelectualidad no hay gran diferencia, porque somos historiadores y sabemos lo que pasó, y tampoco puede haber pequeños matices entre los mexicanos y los españoles, o entre los peruanos y los españoles, pero no grandes cosas. A nivel de calle es otra cosa, a nivel de calle sí que está perdida, y ¿quién tiene culpa de todo eso? Pues yo creo que es un complejo todos tenemos un poco de culpa. En primer lugar, bueno, los propios historiadores, porque hemos dejado la calle, no trascendemos, ¿no? Yo por eso, no sé si, bueno, me habrás visto en las redes sociales, que soy muy activo en redes sociales, porque yo digo que al final escribimos libros en la universidad para los propios profesores de historia, pero hay que salir a la calle y que divulgar. Nos han quitado la divulgación. Nosotros hacemos historia científica, nos la quedamos entre nosotros, y al final, a pie de calle, divulga cualquier tertuliano habla de historia, tal. Entonces, yo creo que parte de dejación de responsabilidad de los propios historiadores, que debemos recuperar la calle. A eso se suman otros elementos. Los criollos eran los grandes admiradores de los conquistadores durante toda la Edad Moderna, los grandes admiradores, para reivindicar su descendencia de esos que conquistaron esos territorios y tal y cual, para justificar esa preeminencia. Pero cuando quisieron romper con España, a partir de la independencia, ahí al revés, querían romper con todo lo que se llegaba a los conquistadores y hacerse parecer como que estaban, bueno, pues a favor de los indígenas.
que era falso, porque las grandes atrocidades contra los indígenas ocurrieron en el siglo XIX, porque pensaban que el indígena era un estorbo al desarrollo de su país, ¿no? Y al final lo quitaron del medio de mala manera en muchos países y les arrebataron las tierras, no los españoles, ellos. Los españoles le preservaron muchos de ellos, las tierras de los aylus y de las subcomunidades se le preservaron. Entonces los propios criollos reescribieron la historia a partir del siglo XIX y se volvieron contra España. Los regímenes populistas como el de AMLO tampoco contribuyen a cambiar un poco esa imagen, ¿no? Y bueno, y en ello estamos, ¿no? Seguimos en ello. Yo creo que los libros, los historiadores llegamos poco porque llegamos a donde llegamos, pero bueno, se están dando pasos, ¿no? Por ejemplo, el musical Malinche de Nacho Cano, bueno, pues yo creo que es una iniciativa interesante que ha sido criticado también, pero como dice Nacho Cano, él no hace tesis doctorales, hace musicales. Y bueno, y él destaca el México lindo y querido y la fusión del mestizaje, es lo que destaca, y no se queda con el horror de la conquista, pero bueno, pero es que es un musical. Entonces, bueno, pues yo creo que esas cosas contribuyen positivamente, ¿no? Y bueno, y habrá que seguir esa lucha entre esos populismos que denigran la historia, porque es absurdo, y nosotros que tratamos de colocar una visión ecuánime. Yo siempre digo que al final han estado arriba, ahora están abajo, pero a fin de cuentas la historia de México no se puede explicar sin los conquistadores, y la historia de Perú tampoco, y la historia de América tampoco. O sea, ellos ven ahora mismo el paréntesis virreinal como un periodo invasor dentro de su historia civilizatoria, desde los orígenes hasta la actualidad, como un paréntesis que hay que borrar o eliminar, pero es imposible, porque no puedes explicar América sin la presencia de lo hispánico. Lo indígena tampoco, pero lo hispánico sobre todo, porque al final está todo ahí. Ellos no quieren a Colón, pero es que Colombia se llama así por Colón. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea que al final, yo creo que antes o después terminarán aceptando que Francisco Pizarro, Hernán Cortés, los conquistadores, todos esos extremeños forman parte de su historia irrenunciable, ¿no? Y al final, pues las cosas, pues antes o después llegarán a su sitio. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que en el mundo iberoamericano Hernán Cortés y Pizarro tienen más monumentos? Una vez leí en un estudio de Helio, del historiador Helio, que tenían más monumentos Cortés y Pizarro que Colón. Si Colón fue, digamos, el que abrió y proyectó el Nuevo Mundo y inició, digamos, la evangelización, una obra cristiana, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo los libros del Nuevo y el Viejo Mundo de Helio. ¿Cómo es posible que en el mundo iberoamericano, incluso, bueno, aquí en España, pues haya más honores ecuestres, ¿no? Pues, las imágenes a Pizarro y a Cortés que a Colón, que se conocen muy poco, se conocen menos monumentos, los monumentos en Barcelona, son más escasos. Y luego tengo una segunda pregunta para ver si me la puedes responder. Yo considero a todos los conquistadores como hombres todavía con una herencia de un pensamiento medieval tremenda. Si se les puede considerar algo renacentista, en el sentido de, bueno, has hablado de que Cortés fue un político, un hombre de letras, pero a lo mejor no estaba a la altura, a lo mejor, de los hombres del Renacimiento italiano, los condotieros, que eran hombres también de armas, pero estaban más bien formados en lo que es la cultura, es decir, y si eso un poco pues nos ha hecho perpetuar, entre comillas, por parte de algunos historiadores fuera de España, por la historiografía, por ejemplo, inglesa, un poquito lo que es lo que queda de la leyenda negra, ¿no? Es decir, que los que forjaron ese imperio fueron hombres medievales, hombres guerreros, y no hombres, digamos, que sabían organizar, administrar, no sé si me he explicado un poquito. Sí, bueno, con respecto a lo primero, no lo tengo tan claro. En América, bueno, es verdad que ahora están cayendo, Cristóbal Colón está cayendo con Hernán Cortés y con Francisco Pizarro. Está habiendo bueno, yo recuerdo que en México la estatua de Cristóbal Colón, bueno, había dos, una de ellas, la que estaba en la avenida principal, me llamaba la atención porque yo no he visto una estatua más
la gente pasaba con el coche, le tiraba escupitazos, le tiraba cosas de pintura, o sea, estaba tremenda. Ya la retiraron, la que supuestamente para restaurarla no la han vuelto a colocar en su sitio, ¿no? O sea que Cristóbal Colón está cayendo al final como todo lo hispánico, pero lo mismo que Fresco y Nípero Serra, ¿no? O sea que al final están cayendo, da igual que sean religiosos. Todo lo que recorre España ahora mismo está en peligro, ¿no? Están renombrando calles en México, ¿no? O sea, realmente ahora es un poco, ya lo que he dicho antes, que todo lo hispánico se lee globalmente, ¿no? Como un paréntesis extraño, extranjero que llegó allí, y un paréntesis en su proceso civilizatorio que tiene su origen en la antigüedad y que llega hasta el siglo XXI, y esos 3 siglos son 3 siglos que ellos están ahora en esa dinámica, ¿no? Y bueno, y no creo yo que valoren más Hernán Cortés. De hecho, Hernán Cortés en México es muy difícil encontrar estatuas de Hernán Cortés en México. Hubo algunas, ¿no? Actualmente está una sola, la de López Portillo, que es un ministro, un presidente de gobierno que es originario de España, que era español, y esa es la única que se conserva, que estaba él con Marina, con Martín Cortés el Mestizo, y han robado a Martín Cortés el Mestizo, y no lo han repuesto. O sea, están los dos solos y han robado una de las 3 estatuas. Y ya veremos a ver lo que tarda. Me está extrañando que siga esa estatua de Hernán Cortés ahí. Y Francisco Pizarro igual. Las pocas estatuas que hay en Perú también están siendo retiradas. Pero es que Cristóbal Colón está experimentando el mismo proceso. Yo en Santo Domingo, que nunca ha habido en Santo Domingo ningún resabio ni contra lo hispánico, ni contra lo español, ni contra Nicolás Obando, que tiene la estatua en la misma plaza principal, uno de Brozas, aquí de Extremadura, el gobernador Nicolás Obando. Nunca he escuchado lo más mínimo. Bueno, pues ya están también, por contagio, ya están también poniendo en cuestión retirar la estatua de Nicolás Obando y retirar la estatua de Cristóbal Colón, que está justo delante de la catedral, que nunca nadie ha dicho, porque en Santo Domingo, en el Caribe, pues no ha habido nunca ningún problema con lo español, pero digamos por imitación de las modas se corren, y ahora están en otros países también, están ya en esa dinámica. Y con respecto a la otra parte de la pregunta... Si consideras que, digamos, eran hombres del Renacimiento, o son guerreros que, digamos, su pensamiento era completamente medieval, guerrero... No, completamente medieval no. De hecho, Hernán Cortés es una persona moderna que tiene, bueno, todas esas ambiciones individualistas forman parte del Renacimiento. Esa ambición que tienen ellos individual, más allá de la colectividad, que eso es una reminiscencia renacentista, ¿no? O sea que sí que tienen elementos renacentistas. Y Hernán Cortés se formó en Salamanca, no exactamente en la universidad, pero llegó a tener un conocimiento importante. Él hablaba latín, decía Bernal Díaz que si le hablaban en latín respondía en latín, o sea, manejó el latín y conocía muy bien toda la legislación castellana. O sea que sí que era una persona mitad medieval y mitad renacentista, por lo menos Hernán Cortés. No sé si algo más o estáis ya por de mí, algo para mí. Que vamos a ver, por ejemplo, el Día de la Hispanidad, yo vi mucho en redes sociales, sobre todo en TikTok y en Twitter, muchísimo odio hacia los españoles porque dijeron que no sabían cómo podíamos estar orgullosos de hacer tal barbarie. Entonces quería preguntar si ese odio viene desde hace muchísimo tiempo, en esa época, o ha sido cuando han ido adquiriendo las personas más conocimiento, han empezado a existir ese odio. Bueno, no ha sido cuando más han querido más conocimiento, ha sido a partir de, digamos, de la edad contemporánea, ¿no? Cuando ya han surgido todos ese movimiento en América de los criollos que han cambiado de postura, de ser los grandes defensores de la hispanidad, han pasado a ser los grandes críticos, ¿no? Porque les interesa a ellos, porque por motivos políticos pues quieren tener de su parte a todo el mundo indígena y sobre todo, bueno, por esa idea que ha surgido, digamos, a partir de la independencia. Y es verdad que es muy polémico. Ahora mismo el 12 de octubre, yo cada vez que se avecina ya pienso que es probable que sería este año. Siempre está todo el mundo esperando eso, porque hay quien incluso pretende cambiar el nombre, que se llame de otra forma, o incluso cambiar el Día de la Hispanidad a otra fecha que no sea esa, coincidiendo con el descubrimiento de América. Bueno, yo sigo pensando que fue un hecho trascendental en la historia y conmemoramos eso, ese hecho tan trascendental como fue el descubrimiento de América, ¿no? Que ni siquiera conmemoramos la conquista, conmemoramos un descubrimiento, la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, que ni siquiera sabía que era América cuando le llegan y muere creyendo que es Asia, ¿no? Bueno, pues simplemente conmemoramos ese encuentro de dos mundos que lo cambió, para bien o para mal lo cambió. Y bueno, pues yo sigo pensando que está bien ahí donde está, ¿no? Pero es verdad que cada vez hay más polémica con esa cuestión. Oye, en
esa polémica que dice Lucía, además de alimentada desde la propia América, también puede estar alimentada desde la propia situación española y europea. Quiero decir, por ejemplo, la conquista de América del Norte también tiene su ración de barbarie importante, seguramente, y menos mestizaje, menos mezcla, menos tolerancia quizás que la América Latina, ¿no? Pero parece que me da la sensación de que también está alimentada desde fuerzas exteriores a la propia América, ¿no? De aquí mismo y desde Europa, como siempre, aprovechando un poco también. Sí, claro, sí. Bueno, yo creo que hay cierto complejo histórico también en España, ¿no? En algunos sectores, ¿no? que vemos la historia con complejo, pero bueno, la historia no está ni para sentir vergüenza, ni para sentir, simplemente está para conocerla y explicarla, ¿no? Pero es verdad que hay gente que, algunos interesadamente desde un punto de vista político, y otros simplemente por desconocimiento, ¿no? Porque tratan de juzgar el pasado con ojos del presente, ¿no? Y yo siempre me caracterizo por eso, porque yo no niego errores, yo no niego, y si mataron a matar, pues mataron a matar, y si pasó esto, pasó esto. O sea, yo cuento con pelos y señales las cosas que pasaron. Tengo un libro, de hecho, que se llama Conquista y Destrucción de las Indias, ¿no? Donde identifico a conquistadores que se pasaron tal, incluso a pederastas, que digo algunos que fueron pederastas, y no pasa nada, pero hay que contextualizarlo en su tiempo. Entonces, uno por interés político y otro por desconocimiento, ven el pasado con ojos del presente, y es imposible ver la historia así. Pero no ya el siglo XVI, sino lo que hicieron nuestros abuelos. Tú lo analizas ahora y lo veríamos como machistas, no que fuera, es que eran personas de su tiempo, ¿no? O sea, que cosas que pasaban hace 30 años, el otro día salía un cantante diciendo que cantaba cuando yo era joven, que ya sus letras hoy en día serían vistas como, claro, han pasado 30, 40 años y ya esas mismas letras no se podrían cantar hoy en día. O sea, que el mundo es que cambia aceleradamente y tú no puedes buscar el pasado desde el presentismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos, mucho presentismo, y lo que hace falta más profesionalidad y más historiadores que digan las cosas son así, hay que verlos así y ya está, ¿no? Y pasaron cosas, evidentemente, hubo luces y muchísimas sombras que yo no las niego, pero hay que verlo como parte del pasado, parte de la historia, y ya está. Y yo cuando voy a América ni me siento más orgulloso ni menos orgulloso, bueno, pues es parte de mi pasado y ya está. Bueno, y las cosas son así, y fueron así, y así hay que entenderlas. Pero hay mucho, sí, cierto complejo de culpa en un sector de los propios españoles, ya solamente de los europeos. Es que, Esteban, yo también estoy con Jimmy en eso de que el movimiento este de destrucción de estatuas se inició en Estados Unidos, bueno, tuvo más renombre en Estados Unidos, y yo no he visto, sobre todo se tiraron estatuas de Fray Junípero, de Colón, pero yo no he visto que se tiren estatuas de George Washington. Eso no, allí es imposible. Y George Washington pues era un esclavista y era un hombre también de su tiempo, evidentemente, pero parece un poco como si que se redirige un poco hacia lo español y ponen un poco por encima lo anglosajón. Sí, puede ser que haya. Yo nunca pensé que fuera algo orquestado, ¿no? Pero ya hay tantas coincidencias que llegan a la conclusión que lo mismo hay también intereses geopolíticos, ¿no? Lo anglosajón, bueno, pues de alguna forma mucha parte de nuestra historia la han hecho anglosajones y bueno, y de alguna forma pues ellos han tirado para ellos, ¿no? Y eso sí que puede ser. Lo que pasa es que ya digo, a nivel académico es una cosa y otra cosa a nivel popular, ¿no? Por lo que sea a nivel popular sí que hay animaversión, pero en todas las universidades estadounidenses hay cátedras de historia hispánica, o sea, en casi todas, ¿no? O sea, que por tanto yo a nivel universitario, a nivel científico sí que admiro la historia hispánica, y hay cátedras de hispanismo en Estados Unidos y en Europa, en República Checa, en Polonia, hay cátedras de hispanismo. ¿Cuántas cátedras aquí en España hay de historia checa o historia polaca o de historia húngara, ¿no? Y hay grandes profesores húngaros, estoy pensando en Ivan Zaddi, por ejemplo, o Adam Zaddi, que es su padre, que son grandes. O sea que a nivel académico no, pero sí que es verdad que hay, a nivel de calle sí que hay bastante animaversión. Y si hay algo detrás, bueno, yo sé que de Churchill también han vandalizado estatuas en Estados Unidos, en fin, que algunas también ha habido, ¿no? Pero yo no le veo en ningún sentido a esta vertiente actual iconoclasta que trata de derribar estatuas, ¿no? Como parte del pasado y ya está, y a uno le
inspirará una cosa y otro le inspirará otra. Y en España ese complejo no lo tenemos, pero sí que existe en otros lugares. Aquí tenemos a Simón Bolívar en Sevilla y no pasa nada, y forma parte de la historia, ¿no? Bueno, no sé si alguna... Hay otra pregunta. A mí me interesa el tema que, hombre, ha pasado un poco de puntilla, pero el tema de Pizarro o de Cortés me interesa especialmente. ¿Qué se sabe? Porque, claro, irse a hacer las Américas, es lo que siempre se ha dicho, Extremadura, los extremeños, se fueron a hacer las Américas. Pero esa día, con 100 hombres, iba a conquistar un imperio, o realmente iba a hacer las Américas a conseguir un botín y volverse. ¿Qué piensas tú sobre eso? Ellos lo tienen claro, de hecho se hacen inmensamente ricos y no quieren volver. Francisco Pizarro era muy rico en Panamá, era un hacendado en Panamá riquísimo, se podía haber quedado en Panamá tranquilamente disfrutando de su fortuna, ¿no? Y Hernán Cortés, que tuvo igual, Hernán Cortés hizo fortuna en Cuba, porque hizo una cosa que no hacía nadie, que mientras los otros se dedicaban a sacar oro, y dice, no, todos los que sacan oro tienen que comer, tienen que comer, yo voy a desarrollar el hato ganadero, voy a desarrollar un gran hato ganadero y voy a desarrollar plantaciones. Entonces Hernán Cortés saca oro, pero sobre todo también hace explotaciones agropecuarias y se hace inmensamente rico. De hecho, Diego Velázquez cuenta con él porque es la persona con más capital de Cuba en esos momentos. O sea que él se pudo haber quedado en Cuba, siendo un hacendado cubano, con bastante dinero. Todos quieren conquistar un imperio y ir mucho más allá, tienen esa idea. Hernando de Soto está con Pizarro en el botín de Cajamarca, viene inmensamente rico a España, se gasta toda la fortuna, que podría haber vivido riquísimo en España, toda la fortuna del reparto de Cajamarca se lo gasta en España para armar una gran armada y irse a la Florida, donde va a la Florida y muere en 1542. O sea que al final están todos con la idea de conquistar un imperio, de conquistar un gran territorio y de ser gobernadores. No se conformaban, como decía Hernán Cortés, con tan poca cosa como el oro. Decía Hernán Cortés, yo no me conformo con eso, yo no me he venido solamente a poder, yo he venido a conseguir también honra para mi linaje. O sea que la mayor parte de ellos tienen en mente hacer más cosas, no se conforman solamente con tener dinero, quieren más cosas, dinero sí, pero van más allá. Todos ellos, casi todos. Sí. Yo quería preguntarte, al igual que hay cierto rechazo hacia los españoles en América, si por ejemplo existe también el mismo odio o rechazo por otros países colonizadores como fue por ejemplo Inglaterra. Si hay el mismo rechazo a los españoles que hacia por ejemplo los Inglaterra. Bueno, yo creo que no. Yo creo que en eso los ingleses han sabido hacer bastante mejor que nosotros. O sea que ya digo que hemos dicho en la ponencia que Hernán Cortés le ganó la batalla de la propaganda a Francisco Pizarro, pero Inglaterra le ganó la batalla de la propaganda a España. España tuvo un gran imperio, pero los ingleses le ganaron esa batalla a los españoles, ¿no? Y por lo que se han sabido hacer mucho mejor, ¿no? Y bueno, y sobre todo la influencia que tienen, por ejemplo, en México es grandísima. Desde Benito Juárez, que ya mostró su admiración por el mundo anglosajón, a partir de ahí, pues empezó la influencia anglosajona en México. Y como yo le digo a los mexicanos, ellos dicen los españoles, la culpa de los males los españoles, y si son corruptos es que trajeron la corrupción los españoles, y si tal es porque los españoles, y si hay violaciones, que en México hay un montón de violaciones, una plaga de violaciones tremenda, dice que los españoles ya violaban a los indígenas cuando llegaron. Pero yo les digo a ellos que México sería una de las primeras potencias del mundo si no fuera porque perdieron el legado que le dieron a los españoles. Antonio López Santana, entre 1854 y 1856, perdió el 60% del territorio mexicano a manos de los Estados Unidos. Les quitaron el 60% de lo que hubiera sido México, se lo quitaron, de lo que era la antigua Nueva España. Lo perdieron ellos a manos de los norteamericanos, y eso son, bueno, esa es la idea que tienen ellos, ¿no? Que todo el origen del mal somos los españoles, y yo les digo, no. Y los norteamericanos pues, quitaron el 60% del territorio, porque ahora tienen 1,9 millones de kilómetros cuadrados, pero si hubieran tenido lo que le quitaron los Estados Unidos serían 15 millones de kilómetros cuadrados, con todos los recursos que hay en el Golfo de México. O sea que sería seguramente una de las grandes potencias del mundo, México, si no hubieran perdido el legado novohispano que le dejamos los españoles allí cuando nos perdimos México en 1821. Así que bueno, en ese sentido, por supuesto que es cierto, pero los anglosajones no hay esa misma presión contra ellos, que sí que la hay contra los hispánicos. Sí.
Y en aquel momento, ¿cómo se percibió desde la península todo lo de la conquista, esto de que partieran a tierras nuevas para conquistar nuevos territorios? Bueno, hubo mucha expectación desde el principio. América se convirtió en el nuevo horizonte áureo, ¿no? O sea, en un mundo soñado, donde la imaginación no tiene límites. Fíjate que bueno, extremeños van con Cristóbal Colón en el primer viaje, o sea, que los extremeños están en el primer viaje, en el segundo, en el tercero, y después muchos de esa gente rica vuelven. Claro, ¿ellos qué les pasa? Que ellos, el que muere por el camino no lo tienen en cuenta. Ellos se van 50, 40 mueren en la travesía o mueren al llegar, y solamente hay 5 que triunfan. Pero ellos no se fijan en esos 40, se fijan en los 5 esos que vuelven a su tierra con riquezas, ¿no? Que se asombran y le llaman los indianos, los teruleros, que le asombra la riqueza que tienen. Con lo cual pronto América se convierte en un horizonte onírico, en un mundo soñado donde, bueno, pensaban que iban a encontrar, bueno, pues las ciudades de Quivira, ciudades mitológicas, de oro, donde se podía pescar el oro con caña, o sea, todo eso lo sueñan ellos, y muchos de ellos se animan a ese viaje a América, precisamente auspiciado por todas estas cosas, que muchos lo que encuentran es la muerte, ¿no? Porque hay mucho drama detrás, o sea, solamente conocemos los que triunfan, pero hubo mucha gente que fracasó, murió o vivió muy humildemente en América, no mucho mejor de lo que hubiera vivido aquí en su tierra natal, ¿no? Pero es verdad que el descubrimiento de Colón, de Hernán Cortés, hundió por toda Europa, ¿no? Y además, por ejemplo, Juan Florín, un corsario, captura gran parte del tesoro de la Cámara de Moctezuma que mandaba Hernán Cortés al emperador, y eso en Europa, y se quedan fascinados de la cantidad de oro que le rescatan, ¿no? Por lo cual suena por toda Europa, y la gente que está en dificultades se quiere meter en un barco, irse a América a toda costa, encontrando mucho dinero a la muerte, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No hay más preguntas? Aprovechar que tenemos a un experto. Siento torturarlo con una pregunta más. Yo, de lo que he leído más o menos de historia moderna y el capítulo que atañe a la colonización, es que siempre se ha puesto a veces... un poco más alto, pero no te... Sí, el punto en que el imperio español era muy frágil y dependía en gran medida de la plata, de la cantidad de plata que se enviaba a los puertos españoles, concretamente al puerto de Sevilla, pero que había veces que no, esa plata no quedaba nada más que para financiar empresas privadas de los propios gobernantes españoles, pero no se empleaba, digamos, por más o menos el bien público. Entonces, bueno, no sé si esa, digamos, cuando ya se deja de enviar la plata, cuando ya se ha sobreexplotado las minas de Zacatecas y del Potosí, los enemigos de España sabían perfectamente que esa era la raíz del problema, para acabar con el imperio hispánico, con el imperio español. Si tú crees que la razón fue un poquito con la mala gestión que hicieron los españoles de la plata americana. Bueno, yo no sé si hubo mala gestión. El Imperio Español dependía, bueno, y estaba ansioso siempre por la llegada de remesas de plata americana, porque evidentemente cuando llegaba ya tenía el rey deudas por encima del valor de esa plata que llegaba, pero necesitaba imperiosamente esa plata para pagar deudas en Europa. Por eso hay quien decía que el metal precioso nacía en América, venía a España y iba a morir a Europa, ¿no? O sea, que al final acababa en manos europeas. Bueno, pues yo creo que estamos ahora investigando, porque no solamente llegaba el quinto real, el oro del rey, llegaban muchos dineros de particulares, ¿no? Y hubo muchas inyecciones de dinero a nivel local. O sea, que se dice, no, el oro y la plata llegaba aquí y se gastaba en pagar ejércitos mercenarios en Europa. No, hubo muchas inyecciones de capital. Yo hice un estudio sobre Zafra y llegó una cantidad ingente durante más de un siglo, ¿no? Un siglo y medio estuvo llegando mucha plata a Zafra de dineros de particulares, mucha gente que iba a América, había dejado a la mujer aquí y le mandaba pequeñas partidas de plata, o gente que tenía hijos aquí, o fundaciones, por ejemplo, muchas fundaciones de obras pías, muchas obras pías fundadas en Zafra, en Almendralejo, en Badajoz, eran obras pías fundadas con dinero indiano. Obras pías que son obras para casar doncellas huérfanas, para darle pan a los niños de la cárcel, para muchas cosas que se hicieron
con ese dinero, independientemente de fundaciones de capellanías, muchísimas capellanías, cientos de capellanías fundadas. Dicen, bueno, capellanía, dinero gastado en balde, no, porque al final la capellanía, tú pagabas un capellán, con lo cual ese capellán tiene una renta para poderse mantener, pero es que además habías mandado a construir una capilla. Para construir una capilla había que pagar al albañil, al orfebre, al escultor que hiciera el retablito, habías pagado dinero para que hubiera una lámpara encendida, siempre una lámpara de plata, la habías pagado al platero para que hiciera la lámpara, pero después también habías pagado al tío para comprar aceite, para darle el aceite para poner aceite a la lámpara. O sea que al final hay muchas pequeñas inyecciones de capital que terminan llegando a la economía local y que por tanto dinamizan también la economía extremeña y la española, ¿no? Por tanto, bueno, sí que eran importantes esas remesas y sería muy largo explicar también. España blinda muy bien la llegada de ese dinero. Crea los galeones de la plata, que son prácticamente auténticas fortalezas que no son tomadas. Ten en cuenta que en 3 siglos de colonización los corsarios cogieron una flota y media, 2 flotas, es lo que pudieron quitar a los españoles. O sea, cientos de flotas recorrieron el Atlántico y apenas le quitaron 2 flotas al Imperio Español. Todas las demás llegaron a buen puerto y donde más perdió España fue en los temporales, los huracanes y tal, que cuando había un huracán no había barco que se mantuviera a flote. Eso sí, no había, o sea, ahí sí perdimos muchos naufragios, pero por los corsarios no, porque España creó un sistema de flotas muy eficiente que permitió que la plata llegase con bastante seguridad a España, ¿no? Y precisamente para garantizar esa liquidez del imperio de la que dependía. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Al principio de la exposición has comentado que Hernán Cortés se encargó sobre todo de la conquista del Imperio Azteca, pero que actualmente ese nombre se ha desestimado. ¿Cuál es por el Imperio Mexica? ¿Cuál es el motivo que actualmente haya cambiado la nomenclatura? Sí, bueno, ahora casi todos los expertos hablamos de Imperio Mexica y no de Azteca. Si mantenemos la palabra en algunas conferencias y tal, es porque despista mucho hablar de Mexica, la gente lo que identifica es Azteca. Bueno, porque Azteca es una palabra que se generaliza en el siglo XIX y que se llama así porque una parte de los que llegan al Valle de México proceden de Aztlán, y de ahí vienen los aztecas. Pero hubo otras migraciones que no procedían de Aztlán, por tanto, digamos que la palabra azteca define aparte, pero no al todo, ¿no? Por tanto, hoy preferimos hablar de Mexica, que agrupa a todos los habitantes de ese Valle de México que llegaron en distintas migraciones, y no azteca, que solamente se refiere a los procedentes de Aztlán, que era, digamos, una parte solo del todo, ¿no? Por tanto, bueno, pues simplemente los mexicanos empezaron a utilizar la palabra mexica mejor que azteca, y los españoles pues estamos siguiendo un poco también esa estela, y ahora ya en nuestros libros pues hablamos siempre de mexica y nunca de aztecas, y en los casos en los que mantenemos la palabra es porque la gente identifica a los aztecas y no sabe quiénes son los mexicas. Entonces, por una cuestión de popularidad, a veces en algún periódico, en alguna entrevista, pues sigue usando la palabra azteca, pero es preferible usar la palabra mexica. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más. Bueno, pues despedimos a Esteban, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Sabéis que esta tarde a las 5 tenemos la charla de José Ángel Calero, que nos va a hablar de Roma, una civilización urbana. Todos los que sois de bachillerato ahora os podéis ir. Si hay algún grupo que no sea de bachillerato, os tenéis que quedar y subiros a vuestra aula, ¿de acuerdo? Muchas gracias.